Convención 2021. Aprobados. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Pastora Leiser, Pastora Natalia, bendiciones, muy buenos días para ustedes y para todos los que se conectan a través de este medio. Le damos muchísimas gracias a Dios por estar ahí conectaditos y poder disfrutar de esta gloriosa convención. Aprobados. Qué bendición que Dios nos conceda estar aquí por este medio reunidos. También saludo a mi amado apóstol y a su amada esposa, Pastora Carmen, que son los anfitriones de esta gran convención. De verdad que hemos venido pasando por procesos muy gloriosos, pero también algunos difíciles en medio de la prueba, donde quizás nosotros hemos podido entender más y más el propósito de Dios, ya que la prueba es un factor de crecimiento y madurez. Y sabemos que cuando vienen las pruebas, como dice la palabra del Señor, que no nos asombremos de cuando seamos pasados por diversas pruebas, ya que en medio de la prueba nuestra fe se fortalece, y al fortalecerse nuestra fe, pues también eso nos va dando crecimiento, y el crecimiento es, como dice la palabra, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, y eso nos llevará a un estado de madurez, de ser más fieles, más firmes y avanzar más en el propósito y en la gran encomienda que Dios nos ha hecho. Así que, mis amados, es un gozo. Sean todos bienvenidos a esta gran convención de cuyo tema es Aprobados, y gocémonos y alegrémonos porque Dios está en medio de nosotros. Que Dios me lo bendiga grandemente. Ahora para mí es un gozo poder presentar a nuestro amado pastor William Beltrán. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ha llegado el tiempo de ser aprobados. Ha llegado el tiempo de ser aprobados. Muy buenos días a todos. Pastora Noralba, gracias, muchísimas gracias. Quiero saludar a toda la iglesia de la Concordia en esta mañana, a toda la iglesia allí en Concordia, Antioquia, a cada uno de ustedes, y a todas las iglesias del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad que hacen parte de este magno trabajo. Hoy es un día especial, hoy es un día maravilloso. Damos inicio a nuestra convención Aprobados. Realmente damos gracias a Dios porque sé que va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario, el cual el Señor nos está regalando para podernos enseñar, para podernos instruir. Dios nos está regalando un espacio maravilloso para poder crecer, porque es tiempo de crecer en el Señor, es tiempo de ir escalando en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Quiero que vayamos al libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 13, el libro de Efesios capítulo 4, el verso 13, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo que es aquel que es la cabeza de todo esto, que es Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por que damos inicio, Señor, a un tiempo nuevo. Este año 2021 es un año el cual tú nos vas a sorprender y vas a hacer cosas maravillosas, Dios. Y damos inicio a esta convención Aprobados. Es un tiempo, Señor, de calificación, es un tiempo de crecer, es un tiempo de medida, es un tiempo de crecimiento, Señor. Presento la vida de cada uno de los que están ahí a través de todas las redes sociales, de los que están allí en Costa Rica, Bolivia, de los que están allí, Señor, en Medellín, de los que están allí en Perú, de los que están allí en cada uno de los rincones, Arauca, Cúcuta, cada uno de los que alcanzamos a llegar aún aquí, Dios, en nuestro departamento. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que edifique, sea una palabra que construya, sea una palabra que nos enseñe, Dios. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y, como lo hemos dicho durante este tiempo, tú vas a hacer cosas extraordinarias. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Muy bien, tome lápiz, cuaderno, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a aprender de lo que Dios ha traído para nosotros en esta mañana. Un sábado especial, un sábado maravilloso. Ojalá no esté allí en la camita, no escribiendo, ojalá esté en una buena disposición allí para aprender de lo que Dios quiere. Y bueno, me correspondió en esta mañana esta primera conferencia y quiero hablar sobre el lema. Dios me ha dado ese privilegio de hablar y quiero que vayamos a la palabra del Señor, lo que decía el libro de Efesios, y hoy quiero hablar sobre el tema aprobados. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes y quiero que estén bien atentos allí donde usted está. Vamos a estudiar un rato, vamos a edificarnos y vamos a construirnos. Aprobados. Nosotros estábamos mirando cuando inició todo esto y comenzó este año, le estábamos pidiendo a Dios qué hablar, por dónde conducirnos en este nuevo año después de un año 2020 de tantas incertidumbres, de tantos peros, de tantas cosas, miedos, de tantas luchas, adversidades. Nosotros estábamos diciendo, ¿qué hacer? Este año tiene que suceder algo, este año tiene que ser diferente. Y estábamos orando a Dios y en una de nuestras reuniones nació este lema, aprobados. ¿Y por qué aprobados? Alguien decía, ¿por qué aprobados? Porque es que si nosotros miramos a través de la Escritura y a través de la vida, el Señor en la construcción de nuestras vidas, y cuando Él nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó con un propósito grande, y todo el mundo sabemos eso. El propósito de Dios establecido en nuestras vidas y establecido en cada uno de nosotros es un propósito inmenso. A veces no nos alcanzamos a imaginar, o a veces no alcanzamos a detectar en nosotros lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Cuando Dios hace un llamado y cuando Dios se nos aparece y se nos atraviesa en el camino, Dios ya tiene todo planeado para nosotros. Ya Dios tiene todo, lo tiene todo dispuesto para que se cumpla en nosotros lo que Él desea. Porque aún la Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, son de bien y no de mal. Que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de extensión, de crecimiento, pensamientos de avanzar, de crecer, de obtener. Pero si nosotros hacemos un paneo dentro del pueblo de Dios, dentro de los ministros, dentro de los líderes, dentro de todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, notamos que no hemos llegado a la plenitud y que no hemos llegado a la estatura que nosotros deberíamos llegar. Porque es que la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Escúcheme muy bien, del conocimiento del Hijo de Dios. Y escúcheme esto, a un varón perfecto a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ahí es donde está todo, a esa medida y a esa plenitud. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo te sientes tú en el servicio? ¿Cómo te sientes con lo que estás haciendo en el Señor? ¿Te sientes pleno? ¿Crees que estás llegando a esa medida y estás llegando a esa estatura que Dios trazó para tu vida y trazó para mi vida? Porque una cosa es predicar, otra cosa es liderar, otra cosa es cantar, otra cosa es dar palmitas, otra cosa es asistir a una iglesia, pero otra cosa es llegar a la estatura y otra cosa es llegar a la medida que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de aprobados, ¿qué es aprobado? Aprobado es la calificación, escúcheme muy bien, la calificación que indica que alguien es idóneo para algo. Oídos a esto. ¿Qué significa aprobados? Arranquemos de ahí. ¿Qué significa aprobados? La calificación que indica que alguien es idóneo para algo. Dios te llamó, Dios me llamó y te llamó a ti con un propósito claro. Ya eso lo he hablado, con un propósito claro de ir escalando y llegar al conocimiento, a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Recuerden que el Señor no está buscando en nosotros perfección, porque todavía estamos en nuestra humanidad. Lo que el Señor está buscando es calificación para avanzar y crecer en el propósito que Él tiene con nosotros. Me explico.
Tengo 44 años. Algunos de ustedes 50 y algo, otros 60 y algo, otros 20 y algo, otros 13 y algo, no sé, otros, cada uno su edad. Analicemos desde ahí. Cuando nosotros nacimos sabíamos que la vida es un ciclo de ir creciendo. Pero en ese ciclo de ir creciendo tenemos que ir avanzando, desarrollando nuestras habilidades que se nos ha dado, desarrollando toda habilidad para comer, habilidad para sentarnos, habilidad para caminar, habilidad para pensar. Bueno, cuando un bebé nace, la mamá le da pecho, ¿cierto? Lo alimenta, lo amamanta. Difícilmente la mamá al bebé le va a dar frijoles con garra, o le va a dar, no sé, sopa de maíz. Bueno, cuando nace en sus primeros meses es lactado por la mamá, porque eso es lo único que ese bebé puede recibir. Pero al pasar el tiempo, escúcheme muy bien, al pasar el tiempo, la vida nuestra es diseñada por etapas. Al pasar el tiempo ya llega algunos meses. Bueno, los pelados hoy en día se desarrollan más rápido, que al pasar un tiempo ya el bebé comienza a mover, comienza a sentarse. Recuerdan que uno cuando alza a un bebé le dicen: colóquele la mano ahí en la cabecita porque se le da para atrás. Él no tiene todavía la capacidad de sostenerse. Él no tiene la capacidad de sostenerse. Todavía no está aprobado, todavía no tiene la capacidad de sostener su cabecita y se va hacia atrás. Pero ya pasa un tiempo donde el niño usted lo alza, lo coge, lo pone así, lo carga de esta manera, no se le va para atrás, porque ya tiene la capacidad de sostenerse y la capacidad de poder mover su cabecita, mover sus brazos. Aún llega el momento en la capacidad de poder caminar. Qué espectacular es cuando tú miras a tu hijo, a tu bebé, y le extiendes los brazos y él comienza a caminar hacia ti. Está desarrollando el proceso de caminar. Y toda la vida es así. Ya llega el momento donde va creciendo, donde ya no hay que darle el alimento, sino se le pone en su comedorcito y él comienza a comer. Ya no hay que darle de comer. Está calificado y está pasando las etapas y está siendo calificado y aprobado para poder continuar la vida. Cuando una persona nace con un problema de retraso, difícilmente le es capaz de desarrollar normalmente sus quehaceres o sus cosas. Usted lo sabe, hay personas que lamentablemente nacen con unas enfermedades de retraso, que ya pasan los años, tienen 20, 15 y parecen bebés. Dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo y dentro del llamado de Cristo y dentro de la formación del ministerio del Señor en nosotros, y formando nuestras vidas para el desarrollo ministerial y para el desarrollo de lo que Dios nos mandó a hacer, tenemos que entender que cuando llegamos a Cristo, llegará el momento en que tienen que amamantarnos algunas personas, tienen que guiarnos unas personas, tienen que orientarnos algunas personas en el evangelio, tienen que estar encima de nosotros, ayudándonos para que no te resbales, para que no caigas, que tengas cuidado, que cuidado caminas, que cuidado haces. Pero ya llega el momento dentro del evangelio que si tú vas madurando, que si tú vas entendiendo el propósito y el llamado del Señor, tú vas entendiendo que vas escalando peldaños en el Señor y que tienes que ir creciendo. Pero hoy en día encontramos dentro del ministerio, encontramos dentro de la iglesia gente que parece que se quedó estancada en ciertas etapas de su vida ministerial o de su vida cristiana, que no crecen. E encontramos mucho dentro de la iglesia así, que todavía llevan años, 20, 10, 15 años y siguen como enanos porque no han crecido, porque no han llegado a la medida, a la estatura que el Señor quiere que cada uno de ellos llegue para crecer. Porque cuando el Señor nos llamó para crecimiento, nos llamó para alcance, nos llamó para las alturas, señoras y señores. Ahora, el asunto es aquí, el problema es el siguiente. Escúcheme muy bien. Terrible sería que un pelado de 20, 25 años todavía la mamá tenga que amamantarlo. Eso sería lo más terrible, y eso sería, perdónenme la expresión en esta hora, sería algo complicado que la mamá tenga que, a un pelado de 20 años la mamá tenga que amamantarlo. No, ya el pelado a los 20 años tiene que estar trabajando.
Ya el pelado tiene que estar pensando qué va a hacer con su vida. Ya el hombre tiene definido qué va a hacer, ya el hombre tiene definido qué es lo que quiere en la vida. Pero dentro del evangelio terrible que encontremos gente de 10 años, 15 años dentro del evangelio, dentro del llamado del ministerio, todavía queriendo ser amamantados, quejándose como cualquiera, de caída en caída, de tropiezo en tropiezo, en la misma circunstancia, en la misma dificultad. Cuando la palabra me dice, la Biblia me dice que nosotros somos, dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Vea, el apóstol le dice a los efesios, tenemos que crecer en ese amor, pero tenemos que crecer. Entonces lo que Dios nos llama es que ya pasamos un año 2020 de dificultades, de adversidades, de tiempo de pandemia, de donde se perdieron trabajos, donde se perdió tantas cosas, donde se perdieron familiares, donde se perdió tantas que hoy es 30, ¿no? Hoy es 30 de enero y todavía parece el mes 13 del año 20, pero no es así. Ya inició una nueva temporada, ha iniciado algo nuevo. El asunto es no poder entender los tiempos en Dios. Y cuando tú no entiendes los tiempos en Dios, no podrás ser aprobado. Cuando hablo de aprobado, yo lo dije, es la calificación. Escúcheme, vuelvo a repetirlo. Cuando hablo de poner la calificación que indica a que alguien es idóneo para hacer algo. Y dentro de Cristo debemos ser aprobados todo el tiempo. Dentro del evangelio y lo que Dios nos dio en nuestro ministerio, en nuestro llamado, tenemos que crecer. Tú no te puedes quedar a la vera del camino y tú no te puedes quedar lloriqueando y mirando como otros crecen y mirando como otros avanzan. Porque mire, el 2020 sacó unas cosas dentro de algunos. Algunos calificaron, otros perdieron. Algunos calificaron y otros perdieron. ¿Por qué? Porque unos se fueron, otros se descarriaron, otros le dieron rienda suelta a su carne, otros le dieron rienda suelta a sus emociones. No fueron calificados. ¿Por qué? Porque su estandarte y su vida no estaba sobre la roca y su visión no estaba en el reino. Porque es que el evangelio no es de aplausos, el evangelio no solamente de luces, el evangelio no solamente de un micrófono, el evangelio no solamente es de una Biblia, el evangelio es de una vivencia, es de un crecimiento diario todo el tiempo. Entonces la Biblia nos manda a que nosotros debemos ser aprobados todo el tiempo. Aprobados es un crecimiento, pasar de etapas, no quedarnos en una sola etapa, pasar de etapas, de etapa en etapa. Eso es lo que nos manda el evangelio. Cuando hablo de aprobados, escúcheme muy bien, cuando hablo de aprobados, Pablo le describe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, el verso 1, de la siguiente manera. Mire lo que le dice Pablo allí a Timoteo en ese proceder, en ese crecimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2, el capítulo 2, el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escúcheme muy bien. Encarga esto a hombres idóneos. ¿Qué quiere decir? A hombres aprobados para que lleven la estructura que Dios nos ha dejado en la extensión del reino. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú no puedes soltar responsabilidades tan grandes a personas inmaduras y personas que no sean calificadas para extender el reino y para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque cuando tú no estás en la capacidad de crecer y de calificar a lo que Dios quiere que tú califiques y a lo que Dios desea para que tú crezcas y puedas desarrollar lo que Dios te llamó a hacer, vas a quedar siempre en el mismo escalón, no vas a crecer y vas a ser de esas personas que solamente, con todo respeto, solamente sirven para criticar, para quejarse, para señalar y para envidiar a otros. Y eso es lo que hace una persona que no es aprobada. ¿Y por qué no somos aprobados? Porque no tenemos la capacidad de avanzar, no tenemos la capacidad de crecer, no tenemos la capacidad de ir más allá, porque somos personas conformistas. Nos conformamos con un mover, nos conformamos
con medio saber predicar, nos conformamos con medio saber evangelizar, nos conformamos con medio por ahí saber dar un mensaje. Y Dios no nos mandó a dar un mensajito, Dios no nos mandó a hablar, discúlpenme, no me lo malinterpreten, por favor, líderes, pastores. Dios no nos llamó a hablar muchas lenguas, Dios no nos llamó a danzar, Dios nos llamó a tener la capacidad de llevar lo que Él preparó para nosotros, de ser calificados, aprobados e ir más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eso es lo que Dios desea. Dios quiere que nosotros podamos crecer. Dios le decía a Timoteo: ahora tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le decía el apóstol Pablo? Procura ser diligente, esfuérzate. Le recordó a Pablo que los hijos de Dios, que el Hijo de Dios madura cada vez que intenta entender el propósito de Dios. Que el Señor necesita gente que represente al reino, pero maduros. Mire, yo tengo 2 hijos, ustedes los que tienen hijos, yo procuro que mis hijos sean mi relevo generacional. El apóstol Jaime, él sueña con un relevo generacional que pueda llevar todo esto que Dios colocó en los hombros de él. Pero lo que hemos entendido es que para llevar esta obra del ministerio evangelístico Camino a la Libertad, debemos ser aprobados. ¿Qué es aprobar? Debemos ser calificados para poder llevar, porque la visión aquí es muy grande, la visión es muy amplia. La visión es grande, la visión es de conquista, la visión es de restitución, la visión es de hogares bendecidos, la visión es de crecer, la visión es de levantar nuevas generaciones. Pero si usted, pastor, líder, no es capaz de escalar y no es capaz de calificar para llevar y sopesar esta visión y lo que Dios ha colocado en el ministerio evangelístico Camino a la Libertad, todo lo que se ha construido hasta el día de hoy puede irse al suelo y puede ser destruido. Por eso nosotros debemos procurar como ministros, como líderes y como iglesia de Cristo ser aprobados todo el tiempo. Pero ¿cómo podemos ser aprobados? Es entendiendo el propósito de Dios. Primero, entendiendo el propósito de Dios. Segundo, ir creciendo y madurando en el transitar de la vida. Ir madurando, señoras y señores. No estancándonos, sino conformándonos con poco. Porque cuando tú te estancas y te quedas, por eso es que el mundo, sus deseos y sus anhelos te arrastran. Por eso tus emociones te arrastran, tus emociones te arrastran. Aquella persona que no entiende lo que Dios lo llamó a hacer y no desarrolla sus habilidades en Dios, porque es que una cosa es la habilidad, otra cosa es la madurez. Una cosa son las habilidades y los dones y otra cosa es el carácter. Cuando tú no tienes carácter, cuando tú no tienes dominio propio, te vas a quedar estancado y te vas a quedar en esos escalones. Pero es que lo que no hemos entendido es que Dios nos llamó a ir más allá. Escúcheme muy bien, Dios nos llamó a ir más allá. Ahora, cuando la palabra dice procurad, buscar hombres fieles, es buscar hombres y mujeres aprobados para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros como ministros, bueno, yo como ministro, uno de mis anhelos es crecer y todo el tiempo le digo: Señor, llévame a tu taller y moldéame. Porque es que si yo no me estoy moldeando, si yo no estoy permitiendo que el Espíritu Santo venga y comience a renovar en mi mente y comience a renovar mis emociones, yo me voy a estancar y yo voy a quedar ahí. Yo no quiero ser un predicador ahí que se quede con un mensajito. Yo quiero ir más allá y yo quiero llegar más allá. Yo quiero llegar a la plenitud, al crecimiento, a la estatura. Y yo necesito ser calificado. Mire, Pipe quiere muchas cosas, William Gadiel quiere muchas cosas, pero si no califican y no tienen la madurez para hacerlo, no van a llegar. Pipe me dice y Gadiel me dice: suéltenos el carrito, déjenos dar una vueltica. Me dice Pipe: déjeme manejar un poquito, pero yo sé que eres un carro loco. Primero, no tiene pase, segundo, no tiene práctica. Entonces, si yo le suelto mi carro a mi hijo, ¿usted sabe lo que sucede? A un muchacho carro loco, ¿qué va a hacer? No, yo le digo: este tipo tiene que, perdón la expresión, este tipo, Jaime, tiene que
que primero ser consciente de que él va a tomar un carro y de que frente a él va a haber otros carros, va a haber personas, y de que no es un carro loco salir de aquí para allá. Gadiel tiene que entender eso, que no es agarrar y chicanear con la nena de que hoy me hace manejar. No, no, no. Él tiene que procurar que el carro es de su papá y que le costó. Segundo, que ese carro se está pagando. Tercero, que si él no sabe maniobrar, oído a esto, él no sabe maniobrar el carro y no lo hace con madurez, puede estrellarse, puede hacerse daño o le puede hacer daño a otros. Hay momentos en tu ministerio, hay momentos en tu llamado que tú no has crecido, que no has ido a otro nivel, porque todavía no tienes la madurez para afrontar lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando mandamos a alguien inmaduro y lo subimos de escalón, puede hacerle daño a una congregación, puede hacerle daño a un grupo, o puede hacerle daño a cualquiera, o se puede hacer daño a él. ¿Por qué? Porque se le suben los humos. Porque ya hay gente que vive de títulos. ¿Por qué? Porque no están aprobados. Hay gente que vive de títulos porque lo único que quieren es figurar. Es figurar. Una de las cosas es que yo decía, y tiene que entender es, si usted no tiene la capacidad y no madura, usted no puede ser aprobado para el siguiente nivel que Dios tiene. Este es el año de ser aprobados. Este es el año donde Dios se va a manifestar y donde su ministerio, su pastoreo, su liderazgo tiene que crecer. Pero si usted no madura, si usted no asimila y si usted no crece en Dios, usted se quedará ahí. Mire, hay algo que me llama la atención aquí y quiero compartir con ustedes, y discúlpenme, pero hoy es enseñanza, y entonces quiero que tengan paciencia conmigo acá. Escúcheme muy bien. Aquí encontré algo. Una de las cosas que me llama a mí la atención son las águilas. Dice que las más longevas duran 70 años. Pero a los 40 años, oídos, a los 40 años, el águila comienza a colocarse muy vieja. Su pico comienza a torcerse y a pegarse en este lado. Sus uñas ya no pueden agarrar su presa. Sus alas, sus plumajes es tan viejo que ya no lo deja volar. Tiene dos opciones: dejarse a morir o renovarse. Tiene esas dos opciones el águila. La vida nuestra tiene esas dos opciones. La vida nuestra tiene esas dos opciones. ¿Cuál de esas dos opciones? Escúcheme muy bien. El águila tiene la opción de morirse o de subirse a lo más alto, remontarse a lo más alto de la montaña, remontarse a lo más alto de la montaña y hacer un nido contra la pared y comenzar un proceso de 5 meses de renovación. 5 meses de renovación. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nos volvemos mañosos. Nos acostumbramos a las cosas y nos volvemos hasta fariseos y religiosos. Y no le damos ese espacio al Espíritu Santo para que nos vaya renovando y para que nos vaya ayudando. Y no le damos el espacio al Espíritu Santo para que Él vaya renovando y haciendo en nosotros lo que debe hacer. Ahora, el problema de nosotros como ministros y que hacemos parte de esta casa, Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad, es que hay una visión que se nos está dejando. Hay un apóstol, hay una pastora Carmen, que llegará el momento en que comenzarán a hacerse a un lado. Pero ¿qué de las generaciones que vienen detrás de ellos? ¿Qué de las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Estamos aprobados? ¿Tenemos la calificación para llegar al nivel y a la aprobación que el Señor quiere para entregarnos su obra y para entregarnos la responsabilidad? El águila sabe que ya no puede agarrar su presa. El águila sabe que ya no puede picar. El águila sabe que ya no puede volar. Dos opciones: se echa a morir o se sube a la cima y comienza a renovarse. El asunto, líder, pastor, hermano, el asunto es que hace rato tú estás estancado. Hace rato tú estás en las mismas, no creces. Te has pegado una estancada, no creces. Como que no hay ese espacio de formación, como que estás ahí, como que solo criticas, solo hablas, pero no hay una transformación en tu vida. Yo te voy a decir algo. Si el águila entiende eso y sube, lo que me llama la atención es que se eleva a las alturas y nosotros tenemos que elevarnos a la presencia. Es el año de buscar a Dios. Es el año de entrar en Dios, de profundizar en Dios, porque Dios es el que nos aprueba. Tú no busques aprobación del hombre, no busques aprobación de tu líder, no busques aprobación de otros.
Sí, que te aplaudan, no, no son los aplausos, no son los vivas o no son las palmaditas en la espalda, es la aprobación de Dios. Es Dios quien sabe si tú estás apto para llegar al nivel que Él desea. Es el año de comenzar a escalar, es el año de comenzar a llegar. Comienza una nueva etapa, comienza un nuevo año, pero es el año de que tú reflexiones en tu vida y de que tú comiences a caminar y de que tú comiences a transitar a esa transformación. ¿Qué es aprobado? Es tener la calificación para entregarte una responsabilidad. La obra del Señor es mucha. La obra del Señor es algo especial. Crecimiento, restauración, traer vida, traer el reino y establecerlo en la tierra. Pero Dios le entrega las responsabilidades a aquellos que estén aprobados para hacerlo este año. Y es el año de tener, pero ¿sabes qué? Es el año de sentarnos y aprender. Es el año de entrar en profundidad con Dios. El águila se remonta a las alturas. Nosotros nos vamos a remontar a la presencia, a profundizar en Dios, en el Espíritu Santo. Duele. El águila tiene que darse contra las paredes para que su pico caiga, y eso no es fácil. Eso duele. Después de que le sale el pico, con el mismo pico nuevo, tiene que agarrar sus uñas, sus pezuñas y comenzar a quitarse una por una. Duele, duele muchísimo. Después de que sus uñas o pezuñas o garras han salido, tiene que agarrar su plumaje y quitárselo. Duele. Hay cosas que duelen. Tenemos que dejar cosas que no nos están dejando crecer. Egoísmos, miedos, incertidumbres. Tenemos que comenzar a dejar cosas que no nos están edificando a nosotros. Tenemos que, mire, toma decisiones importantes en tu vida. Mire, toma decisiones ya. Hay gente que está paralizada, hay gente que está sentada a la vera del camino, quejándose, llorando de su pasado. Levántase, sacúdese, elévese a las alturas, pero hágalo del águila. Así le duelen las cosas, entréguele a Dios lo que usted estorba, entréguele a Dios lo que no lo deja carecer, lo que no lo deja madurar, lo que no lo deja ser aprobado. Entregue todos esos miedos, esas angustias, rabias, raíces de amarguras, esos egoísmos. Entregue esas coronas que los humanos le han entregado a usted, o todas esas cosas que usted es mejor que cualquiera. No, usted no es. Nosotros somos lo que somos es por la misericordia y por la piedad de Dios. Pero hay gente que quiere títulos. Dios no te quiere dar títulos. Dios te quiere dar asignaciones. Dios te quiere elevar. Dios te quiere llevar. Dios te quiere aprobar para que tú entiendas que tienes una responsabilidad, que Dios te ha dado una capacidad, que Dios te ha dado un don, que Dios te ha dado un talento, pero tienes que saberlo trabajar. ¿Y cómo lo entenderás? Serás aprobado. Sí, es el año donde serás aprobado, pero cuando profundices en Dios y cuando entiendas que tú no eres aprobado por los demás sino por Dios. Cuando aprendas a madurar, cuando aprendas a profundizar en Dios, cuando aprendas a llevar tu vida a Dios todo el tiempo y decirle, y aprendas y entiendas, escúcheme muy bien, perdón que voy a hacer un minuto de silencio, que esto somos nosotros, instrumentos usados por Dios para llevarnos a otro nivel y ser aprobados. Es el año de ser aprobados, pero todo depende de nosotros, si realmente vamos a comenzar a caminar hacia la aprobación. ¿Y qué dice? Termino con el texto que comencé. Verso 13, escúcheme muy bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ahí es donde tú eres calificado. Como Pedro le dijo, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura siempre hacer las cosas correctas, no buscando la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Y somos aprobados cuando tú madures y cuando entiendas a qué te llamó Dios, y cuando salgas de esas cuevitas donde te has metido de miedos, incertidumbres, y hágalo del águila. Remóntate, así te duela lo que te duela, saca lo que no es de Dios, quita de tu vida lo que no es de Dios, así te duela lo que duela, Dios va a hacer algo contigo. Año 2021 es el año de la aprobación. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que están ahí conectados. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están, por cada pastor, por cada líder, por cada director, por cada copastor. Señor, llega el momento de nuestra vida, Padre, que nos estancamos. A veces nos conformamos con lo poco y se nos olvida que hay más. Se nos olvida que hay más. Ayúdanos, Señor, a renovarnos todo el tiempo.
Ayúdanos a hacer las cosas correctamente, Señor, como tú deseas en nuestras vidas, para ser aprobados, porque este año es el año del crecimiento. Es el año de llegar a la estatura y a la medida de ese varón perfecto, a esa medida que tú deseas en nosotros. Sácanos de esos lugares que nos hemos estancado. Sácanos de allí donde nos hemos estancado, donde estamos estancados. Sácanos de allí, Dios, y llévanos a tu plenitud, llévanos a tu gracia, porque este es el año donde tú nos vas a probar y nos vas a llevar a otro nivel. Es el año donde vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Es el año donde muchos pastores crecerán, donde muchos líderes avanzarán y crecerán y serán aprobados y llegarán a la medida, a la estatura que tú has designado para cada uno de nosotros. Que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podamos llegar, Dios, con libertad y saber y sentirnos plenos y satisfechos de lo que hicimos, que terminamos la labor que se nos fue encomendada. No quedarnos a la vera del camino llorando y mirando como otros sí crecen y como otros avanzan, y yo llorando y criticando y hablando del que crece. No, que yo avance, Señor, y que este año pueda dar las mejores calificaciones en mi vida para poder seguir avanzando y creciendo en lo que tú deseas. Dejo cada uno de los líderes en tus manos y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se despegue, siga ahí conectado, porque continuamos en esta mañana de bendición. Dios les bendiga, que tengan un resto de día bendecido. Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Ha llegado el tiempo de ser aprobados.